Vamos a orar, mis hermanos, y perdón la demora, me surgió un imprevisto y tuve que resolverlo. Padre, Señor, en esta hora venimos ante ti pidiendo que seas hablando en nuestros corazones, que seas preparando nuestros corazones para tu palabra, que seas dándonos la paz en nuestros corazones para recibir tu palabra, que seas quitando la ansiedad, las preocupaciones de nuestra mente, al menos por una hora, Señor, para sentarnos a tus pies y ahí como María, escucharte. Ayúdanos ahora a olvidarnos de los afanes, de lo que no hay y ahora mismo no lo vamos a poder resolver, de lo que falta y ahora mismo no lo vamos a poder resolver, del conflicto que tenemos que resolver, pero en este momento no podremos. Así que ayúdanos a centrarnos en ti, en lo que tú nos quieras enseñar, Señor. Permite que después de escuchar la palabra que tú nos traes hoy, a través de tu palabra, valga la redundancia, que podamos salir edificados, que podamos salir animados y dispuestos a pasar más tiempo contigo en oración, entendiendo cómo tú respondes nuestras oraciones, Señor, y que estemos más dispuestos a pasar tiempo contigo en una relación personal donde te podamos conocer más, donde ese conocimiento transforme nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu sea operando dentro de nosotros todo lo necesario para que tu palabra caiga en terreno fértil y dé fruto, Señor. Que alumbres los ojos de nuestro corazón, que alumbres nuestra mente para entender tu palabra con la mente, pero también con el corazón, Señor. Para abrazar tu palabra, para abrazarte a ti, para descansar en ti. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en Efesios, capítulo 1, y estamos en los versículos del 15 al 23, Efesios 1, del 15 al 23. Hay un autor que todos conocemos, la mayoría que somos cristianos, que ustedes han oído hablar de él. Él se llama George Mueller, se escucha un poquito mal, un poco de eco. Y George Mueller, todos lo conocemos por el orfanato, los varios orfanatos que el Señor en su gracia le permitió que él pudiera de alguna manera comenzar con la ayuda del Señor y de manos generosas que se extendieron para que pudieran darle enseñanza a varios niños huérfanos para que tuvieran un lugar donde dormir, donde descansar. Pero lo que a veces no conocemos es otra parte de la vida de George Mueller. George Mueller, como muchos de nosotros, en su juventud era un hombre dado a los vicios, era un hombre dado a la fiesta, era un hombre dado al pleito. Le gustaba pelear con otros hombres. En algún momento el padre, tratando de sacarlo de esa vida, lo pone en un colegio cristiano para ver si le garantizaba un puesto en el clero que le diera una buena vida. En aquel tiempo los cleros ganaban buenos salarios, pero George Mueller no estaba interesado en nada de esto. Pero un día, de la manera menos pensada, yendo a una reunión de oración en un pequeño lugar con un grupo de personas, allí el Señor obró de manera milagrosa. No era la primera vez que se exponía a las Escrituras, pero pasó algo maravilloso. Ese día sus ojos fueron abiertos para que él pudiera ver su pecado, arrepentirse y creer. Lo que pasó en ese culto de oración, donde también estaban exponiendo la palabra, fue algo que fue un antes y un después en su vida. Un joven de apenas 24 años ahora estaba convencido de que necesitaba dedicar mucho tiempo a exponerse a la palabra del Señor. Tomó como resolución entrar y pasar tiempos diarios donde solamente estuvieran él con el Señor a través de su palabra. Tiempos donde él estaba convencido que el Santo Espíritu de Dios podía enseñarle y mostrarle qué querían decir esos textos para su vida y para su corazón. Y así comenzó este caminar de fe, pero con un entendimiento bíblico de George Mueller. En una ocasión llegó a escribir lo siguiente en las narraciones que tenía. Y decía que la palabra de Dios es únicamente
nuestro criterio de juicio en asuntos espirituales, que solo puede ser explicada por el Espíritu Santo, y que en nuestros días, al igual que en tiempos pasados, Él es el maestro de su pueblo. Hasta entonces no había comprendido experimentalmente la función del Espíritu Santo. De hecho, no tenía ninguna comprensión práctica de la función de cada una de las personas benditas en lo que comúnmente se llama la Trinidad. No había visto antes en las Escrituras, y esto fue algo que él se resistía mucho, que el Padre nos eligió antes de la fundación del mundo, que en Él se originó ese maravilloso plan de nuestra redención y que también dispuso todos los medios para que se llevara a cabo. Además, que el Hijo para salvarnos cumplió la ley, satisfaciendo sus exigencias y con ella también la santidad de Dios, que cargó con el castigo debido a nuestros pecados y así satisfizo la justicia de Dios. Además, que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos acerca de nuestra naturaleza, mostrarnos la necesidad de un Salvador, capacitarnos para creer en Cristo, explicarnos las Escrituras y ayudarnos en la predicación. Lo que estamos diciendo en otras palabras, que George Mueller aprendió después de su conversión la necesidad que tenemos los creyentes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted es un creyente y usted está aquí hoy, Dios permita que al irse por esa puerta, usted tenga una perspectiva más bíblica de la obra del Espíritu Santo. Y que esa perspectiva más bíblica de la obra del Espíritu Santo lo anime, lo desafíe, lo convenza a usted a pasar más tiempo en oración. A ver cómo Dios obra a través de su palabra en oración, cómo el Santo Espíritu obra, que todos nosotros salgamos por ahí diciendo, tengo deseo que el pastor termine, que los niños se duerman, que pase algo para entrar y pasar tiempo en oración con mi buen Señor. Si eso pasa, mis hermanos, el Señor va a ser muy alabado en esta tarde y la palabra va a ser entendida. Hemos puesto por título a este sermón, Orando con Esperanza. Orando con esperanza. Y lo cierto es que nosotros oramos muchas veces de manera mecánica. Otras veces oramos de manera muy fría. Oramos porque lo tenemos que hacer. O en ocasiones lo hacemos quizás con todo el corazón, lo hacemos consciente de la presencia del Señor con nosotros, porque Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, pero lo hacemos sin esperanza. Es una oración donde nosotros vamos y estamos ahí desalmados y salimos de ahí, de esa oración, desalmados igual que como entramos. Salimos con la misma desesperanza que entramos. Lo que queremos que la iglesia atesore en su corazón en esta tarde es que nosotros debemos conocer a Dios, o nosotros debemos conocer más a Dios para que podamos vivir llenos de esperanza. Si usted es un creyente y usted está aquí en esta tarde, usted tiene que estar convencido de su necesidad, una necesidad urgente que usted tiene de conocer más a Dios. Cuando decimos conocer más, puede ponerle conocer mejor a Dios. Necesitamos, no hay un punto en el que usted se encuentra aquí hoy y usted diga, ya yo sé de Dios todo lo que debería saber. ¿Quién me va a hacer un cuento a mí? Yo me he leído la Biblia 15 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. O yo tengo una maestría o yo tengo un doctorado. No, mi hermano. Si usted es sincero con usted mismo y usted de verdad ha estudiado, lo que le va a pasar es que a medida que usted conoce más de Dios, usted percibe que desconoce a Dios. Usted siente que le falta mucho y mucho y mucho más por aprender. Debemos conocer más a Dios para que podamos vivir llenos de esperanza. Pero ahora les propongo un conocimiento, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que no se limita a la mente, sino que es un conocer personal a Dios. Por eso insistimos tanto con la devoción y esperemos que el tiempo nos dé en la aplicación para volverlo a recordar. Necesitamos un tiempo de devoción a través de la palabra, nunca separado de la palabra, con el Señor. Y es la única manera de experimentar más a Dios. No solo conocerlo con la mente, sino tener una relación con Él a través de su palabra dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, llegamos a este punto y una buena pregunta, ¿qué podemos hacer para conocer más a Dios?
Está bien, pastor, entiendo que debo conocer más a Dios. Entiendo que no sé lo suficiente. ¿Qué puedo hacer para conocer más a Dios? Y el primer punto es claro como el agua. Hoy tendremos 3 puntos. El primero nos demoraremos un poquito más, pero los otros 2 van a ser bien corticos, bien resumidos. Y lo primero es orar por conocerle más. Nuestro primer punto es, ¿usted quiere conocer más a Dios? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Todo primer paso, el paso número 0 en nosotros los creyentes, siempre ¿cuál va a ser? Orar. Debemos orar por conocer más a Dios. La manera de conocer más a Dios no es simplemente ir a conocerle más. Algo va a salir mal ahí. La ecuación empieza con oración. Ir y expresarle con sinceridad, de manera genuina a nuestro buen Señor. Señor, quiero conocerte más. Mi hermano, si yo te dijera, sin temor a equivocarme, que estoy buscando el número más correcto porque quiero tener misericordia de ustedes. El 80% de los problemas que usted tiene en esta tarde aquí hoy, ¿saben por qué son? Porque no conocemos a Dios lo suficiente. Yo no digo que no, cuando digo no conocemos a Dios lo suficiente, yo no digo que no conocen nada de Dios. Yo no digo que tú no entiendes nada de Dios o que tú no sabes Biblia. Yo lo que estoy diciendo es que en esa relación de experiencia a través de la palabra, e insisto en eso, nunca alejado de la palabra, no estamos conociendo lo suficiente a Dios. Si nosotros entramos y el Espíritu Santo quiere obrar hoy de manera milagrosa a través de la predicación, a través de lo que Él ha establecido como predicación a través de los pastores y hablar a su corazón, y usted sale aquí con un mayor conocimiento del Señor o dispuesto a tenerlo, un 80% de los problemas, los que no tienen que ver con los viles y con la corriente y el agua, se van a ir. Porque los vamos a entregar en las manos del Señor a medida que conocemos más al Señor. Versículos 15 y 17. El apóstol Pablo, en este primer punto, versículos 15 y 17, está comunicándole a los efesios que él está teniendo una oración, que él está hablando con Dios, y en esa oración él está orando por ellos. Pablo le está diciendo en estos primeros versículos que en su tiempo de oración ellos aparecen en sus oraciones. Aparecen en sus oraciones. Dice el versículo 15 y versículo 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice el 17, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Él. Todo este texto, versículo del 15 al 23, en el original no presenta puntos, es solo coma, 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 coma. Lo que nos da la idea que todo esto es una sola oración. Por eso vamos a tener una estructura un poquito extraña, pero quizás es la más dinámica para poder entender lo que está pasando aquí. En esta primera parte vamos a estar viendo que debemos orar por conocerle más. Versículos del 15 al 17. Y precisamente cuando usted llega al final del verso 17, Pablo les deja saber cuál es el motivo por el que él ora por ellos. Y el motivo por el que él ora por ellos es para que ellos puedan conocer más a Dios. Para que ellos tengan más conocimiento de Dios. Cuando estamos analizando el texto, hay 2 cosas por las que Pablo agradece claramente. Hay 2 virtudes por las que él agradece. Versículo 15. ¿Y cuáles son esas 2 virtudes cristianas? O ese fruto del Espíritu. ¿Cuál es? La fe y el amor. Él puede ir en oración delante del Señor, agradecer por la fe y por el amor de ellos. Cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, todos conocemos el pasaje, no lo vamos a buscar, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, pureza, fe. No sé dónde estaba la fe, pero estaba allá en alguna parte. Contra estas cosas no hay ley.
Pablo está diciendo que de manera visible las personas pueden ver esta verdadera espiritualidad en los creyentes de Éfeso. Cuando nosotros vamos al contexto, nosotros sabemos que Pablo estuvo 2 años allí conviviendo con ellos. Pablo estuvo 2 años predicándoles, compartiendo los alimentos, haciendo vida de comunidad los unos con los otros, preocupándose los unos por los otros. Pero posiblemente ahora han pasado 5 años. Y a pesar de que pasaron 5 años, Pablo recibe la noticia. Mire el versículo 15. Por esta causa también yo que, habiendo oído, habiendo escuchado, alguien fue y le dijo, alguien fue y le llevó el mensaje de que estos creyentes de la iglesia de Éfeso, estos creyentes tenían fe, estos creyentes tenían confianza en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y tenían amor los unos por los otros. Mis hermanos, no hay mejor noticia para un pastor, para un apóstol en aquel tiempo, para un predicador, que las personas con las que uno estuvo trabajando, que estuvo invirtiendo y a ti te digan, estas personas siguen confiando, estas personas siguen teniendo fe. ¿Qué sería lo que más le alegraría a nosotros el corazón si nos dieran a escoger que llegáramos a viejos de nuestros hijos? Si nosotros somos creyentes, ¿qué es lo que más tú quisieras que te dijeran de tus hijos? Que se hicieron abogados, que se hicieron ingenieros, que uno de tus hijos es el presidente de los Estados Unidos de América, o que te digan, ¿sabes qué? Tus hijos siguen confiando en el Señor Jesucristo. Yo creo que no hay mayor noticia o mejor noticia para un padre que saber que sus hijos andan, diría el apóstol Pablo, en la verdad, que sus hijos confían en el Señor. Pero ¿cuál fue la segunda noticia? La primera fue la fe y la segunda es que ellos amaban a sus hermanos. Cuando dice el amor para con todos los santos, tenemos que ir al versículo 1, donde Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aunque es cierto que como creyentes debemos amar a todos los cristianos, y eso es verdad, pero hay una manera práctica de observar cómo los creyentes de la iglesia local se aman. Y Pablo había escuchado que ellos tenían un amor genuino en la iglesia local los unos por los otros. Y la única manera de medir que unos a otros se aman, ¿cuál es? ¿Tú sabes que te amo? ¿Te amo? No. Eso está bien y a algunos nos gustan las palabras de afirmación y a veces nos da más alegría que alguien nos diga, te amo, que alguien haga algo por nosotros que nos demuestre que nos ama. Pero la manera que él tenía de enterarse de esto correctamente era que había un amor visible entre ellos. Si había una necesidad entre ellos, ellos se mostraban amor, supliendo y cubriendo las necesidades los unos de los otros. Si había que perdonarse, en amor ellos se perdonarían. Si había que caminar en medio de un pecado en amor, ellos caminarían juntos en ese pecado. Lo cierto es que estos creyentes de Éfeso, Pablo, versículo 16, estaba agradecido. Y cuando él estaba orando por Filipo, por Corintios, por Romanos, cuando llegaba a Éfeso decía, lo primero que decía antes de pedir cualquier cosa era, gracias Señor por la confianza de esta iglesia, por la confianza de estos hermanos y por el amor que se tienen los unos para con los otros. Después de agradecer, y le estoy pasando rápido a la gratitud por encima, pero nos enseña, y es un punto extra, que Pablo todavía no ha empezado a pedir. ¿Y cómo empieza su oración? Dándole gracias al Señor. Él no ha empezado a pedir lo que va a pedir por los creyentes de Éfeso, y él le está agradeciendo por algo bueno que él puede destacar en sus vidas. Qué bueno, mi hermano, y no estoy en las aplicaciones todavía, pero quizás no lo aplique al final. Si cuando nosotros fuéramos a orar por la carencia de un hermano, antes de emitirle al Señor, ay Señor, esta hermana es tan pecadora, tan chismosa, ayúdala con esto. Que nosotros busquemos al menos 2 cosas que nosotros le podamos decir, gracias Señor, porque esta hermana hace esto y esto. Y después hacer esa petición que entendemos que es una carencia de nuestra hermana o de nuestro hermano. Pero lo cierto es que llegamos al versículo 16 al final
Y el versículo 16, en la segunda parte, nos enseña que Él está orando y que Él está orando por ellos. Si caminamos del 16 hacia arriba, podemos entender claramente que parte de esa oración era gratitud por los creyentes de Éfeso. Pero si partimos de la mitad del 16 hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que Él pedía en oración que ellos pudieran conocer más al Señor. Hay una enseñanza teológica en este texto y hay algo que Pablo entiende. La única manera que ellos pueden conocer más al Señor es que pasen dos cosas. Tienen que pasar dos cosas que dice el versículo 17 para que ellos puedan conocerle más y mejor. Cuando decimos conocerle más es saber quién es Dios, qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos nosotros, todo lo que dice la Biblia de nuestra relación con nosotros y con el Señor. Dice, leo de la mitad del 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para, declaración de propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Teos de nuestro Curio? ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre. Está entrando ahora en su oración a ver de manera clara la Trinidad. Y Él está diciendo de manera clara que va en oración ¿ante quién? Ante el Padre, ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Coma, que dice después, el Padre de gloria. ¿Quién merece toda la gloria, la honra y la alabanza en este mundo? Nuestro Dios. Y toda la gloria se la damos al Padre. No significa que el Espíritu Santo no hace cosas muy importantes y podemos darle gracias al Señor por Él, que el Hijo ha hecho cosas muy importantes y tenemos alabanza en el Apocalipsis y textos que nos pueden llevar a darle gloria al Hijo. Pero si algo está claro en las Escrituras es que le debemos dar la gloria al Padre por todo lo que sucede. Y Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y el Padre de gloria es el único que puede suministrar, es el único que puede dar, es el único que envía algo que los creyentes necesitan. ¿Qué es lo que los creyentes necesitan? Espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, cuando decimos espíritu, ¿en qué está ese espíritu? ¿Está en plural o en singular? En singular, es un solo espíritu. Nosotros creemos a veces que tenemos un espíritu de esto, un espíritu de lo otro, un espíritu de lo otro. No, es un solo espíritu y varias operaciones. Pero hay un solo espíritu. ¿Cómo se llama ese espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero es un solo espíritu, es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, en este texto, Pablo quiere que entiendan que la única manera de conocer más a Dios es que el Espíritu opere dos cosas. El Espíritu debe operar dos cosas, pero yo quiero hacer una pausa para dejar claro esto del Espíritu. La primera cosa, y ya lo aclaramos, es que no debemos cometer el error de creer que hay varios espíritus. Vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 11, para entender esto mejor y no cometer nosotros el mismo error. 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Él es el que opera los diferentes dones. Hay diversidad de ministerios, pero ¿cuántos señores tenemos? Uno solo, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo, un solo Dios. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, y todo lo que el Espíritu hace es para nuestro provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, pudiéramos seguir diciendo ahí, por el Espíritu, palabra de ciencia, y lo dice el texto, según el mismo Espíritu, a otro fe, ¿por quién? Por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, ¿por quién? Por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Y cuando habla de la hace Él y el mismo Espíritu, es en esa relación que nosotros tenemos con Dios, donde nosotros respondemos, pero respondemos gracias a quién, a la operación del Espíritu Santo. Pero hay una respuesta real, lo explicamos el domingo pasado, quizás ahorita vamos a hablar de esto. ¿Y qué es lo que le pide al Padre? Lo primero que le pide al Padre, para que conozcan más de Él, darle espíritu de sabiduría. Nosotros conocemos ese término, lo hemos hablado, Sofía, sabiduría. ¿Y a qué sabiduría se refiere? Se refiere a saber biofísica, bioquímica, biología molecular, a saber todos los misterios del cosmos. No, sino que se está refiriendo a una sabiduría espiritual, una mente equipada por Dios a entender la vida espiritualmente y cada proceso de la vida en la cual el Señor nos pone a entenderlo relacionado con Dios y poder obrar de acuerdo a lo que Dios espera de un creyente en ese momento. Ahorita vamos a tratar de ilustrarlo para entender mejor la sabiduría. Pero hay algo más, porque quiero seguir avanzando. Revelación. El término revelación es el término que nosotros tenemos como apocalipsis o apocalipsis. Y es el término revelar, manifestar. Me gusta como lo pone el interlineado del griego al español. Quitar una cubierta. Entonces, nosotros tenemos estas personas ahora y estas personas ya son creyentes. Ya ellos son cristianos. Nosotros lo vimos en los versículos anteriores. Ya ellos se convirtieron. Ya ellos tienen una herencia. Ya ellos han creído. Ya ellos han sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes tienen una necesidad que traigo al Padre en oración. ¿Cuál es? Que conozcan más a Dios. Para que ustedes conozcan más a Dios y vuelvan al ministerio del Espíritu Santo, tiene que pasar lo mismo que pasó cuando se convirtieron. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que Dios tiene que enviarle el Espíritu que les revele, que les quite la ceguera para que ustedes vean con claridad y que Dios tiene que poner en ustedes una sabiduría a través de la palabra, no sin la palabra, que ustedes de otra manera no pudieran tener si el Espíritu no obra. No sé si me van siguiendo, me van entendiendo. Amén. Bueno, sé que yo estoy hablando solo aquí. Nos vemos a empezar y dejamos los otros puntos para otro día. Word Study, el diccionario Word Study, dice de conocimiento, cuando llamamos aquí a conocimiento, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice que aquí conocimiento, esta palabra en griego, es un conocimiento que influye en la vida religiosa y exige implicación personal. Entonces miren cómo está esta relación. Pablo está orando para que el Espíritu Santo obre dándole sabiduría y revelación en lo que ellos conocen más a Dios. Pregunta, ¿tienen ellos que buscar la manera de conocer más a Dios? Sí, si no nunca van a tener ni sabiduría, ni revelación, ni nada, e implica una parte de ellos. Ahora, si ellos solo buscan a Dios, pero el Espíritu Santo no obra con sabiduría y con quitar el velo, ¿van a conocer a Dios? No, mis hermanos, hemos llegado, por la gracia de Dios creo que hemos llegado a donde deberíamos llegar. Pablo está orando que el Espíritu Santo los capacite con sabiduría y les quite el velo que tiene para que ellos sigan conociendo a Dios de una manera que influya en sus vidas. Vamos a ilustrar un poquito la sabiduría para entender esto mejor. Dice J.I. Packer que la sabiduría no debemos verlo como una planta de control. Si usted llega en Inglaterra, ustedes no han ido a Inglaterra, pero yo sí, no mentira, yo no he ido a ningún lado. Yo he salido de Tampa. Fui una vez a Miami y 2 veces a Cuba, 3 veces a Cuba, y ya. Pero dice J.I. Packer que usted está en Inglaterra y usted se para frente a como una placa de esta de tranvía, como los moles, que tenemos una placa, y usted sabe dónde está cada cosa, y usted puede entender un poquito cómo funciona todo. Pero si de casualidad alguien te lleva a la sala de controles de los trenes, entonces tú sabes por qué este tren se paró aquí, por qué este no avanzó, por qué a este tren lo tuvieron que echar al lado. Él dice, la sabiduría no es eso, no funciona así. Porque para nosotros sabiduría en la mente es entenderlo todo. Sabio es entender por qué pasó esto, por qué no pasó aquello, por qué esto, por qué lo otro. Eso, dice J.I. Packer, que no es la ilustración correcta para sabiduría. ¿Cuál es la ilustración correcta para sabiduría? Y dice él, y lo voy a leer para no olvidar nada.
es más como si te enseñaran a conducir. Ahora imagínense los que llegamos de otros países que no manejamos, si no era bicicleta, y acuérdate cuando tú estabas aprendiendo a conducir. Lo que importa en la conducción es la velocidad, me acuerdo de Pastrana, y la capacidad de reacción ante una situación y la solidez de juicio sobre el alcance de la misma. ¿Qué es lo que importa cuando estás manejando? No manejes más rápido de lo que debes en los ciertos lugares, mantén una distancia y cómo tú puedas responder en ese momento a una situación que se presente. Continúa él. No nos preguntamos, cuando tú vas manejando, tú no te preguntas por qué el camino se vuelve más angosto o por qué el camino tiene curvas en un lugar determinado, ni por qué ese camión está estacionado precisamente donde está, ni por qué se quedan en la calzada con tanta insistencia. Lo que pensamos es sencillamente cómo obrar acertadamente en la situación concreta tal como se presenta. Mis hermanos, la sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a hacer justamente esto en las situaciones concretas de nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que está diciendo J.I. Packer? Ser más sabio no tiene que ver con tener una respuesta para todo, sino que ser más sabio es la obra que el Señor hace a través de su palabra, que nos capacita para responder como conviene en el momento determinado que el Señor nos ponga. Ser más sabio no es tener una respuesta de por qué él tiene cáncer o de por qué aquel se está muriendo. Y a esa hora, en vez de ser sabio, no, porque el pecado, y si pecaste, y si pecó tu abuela, y si haces esto, y que hiciste lo otro, y que no leíste la Biblia, y que Dios es soberano y lo permitió, y porque Dios lo permitió, por eso te vas a morir de cáncer. Mi hermano, eso no es nada halagüeño para una persona que tiene un diagnóstico difícil. Puede ser cáncer o cualquier cosa. ¿Qué es la sabiduría? Saber la respuesta que lleva en ese momento ese hermano. Quizás la respuesta es, voy a estar orando por ti. Aquí me tienes para lo que haga falta. A veces estamos en un funeral que alguien perdió a alguien. ¿Usted cree que ese es el momento de hacer de amigo de Job y de juzgar por qué se murió ese hijo, por qué se murió esa persona? Quizás es mejor, lo más sabio es quedar en silencio y decirle, mira, aquí está mi hombro, llora ahí. No siempre hay que hablar. A veces ayudamos más callados y esa es la respuesta más sabia que podemos dar. Una persona puede haber leído la Biblia 15 veces, de tapa a tapa, y no tener sabiduría. Ojo, no tendrás sabiduría a menos que leas la Biblia. Una persona que nunca lea la Biblia o que no la escuche por audio porque pueda ser analfabeta, no saber leer como mi abuelita o como un hermano que teníamos en la iglesia y le pasamos la Biblia en audio, se la grabamos en disco y él la escuchaba en su casa. Pero si no escuchas la palabra del Señor, no vas a tener sabiduría. Porque ¿dónde está la sabiduría del Señor? En su palabra. Proverbio es un libro de sabiduría. Eclesiastés es un libro de sabiduría. Santiago, creo que es capítulo 4, dice, el que no tenga sabiduría, ¿qué haga? Pídasela al Señor. Nosotros necesitamos sabiduría en nuestra vida. La única manera de conocer al Señor es que el Señor nos dé esa sabiduría para conocerle a Él. Así mismo pasa con el conocimiento de Dios. Te puedes haber leído la Biblia 15 veces. Si Dios no opera a través de su Espíritu Santo, quitando el velo y dándote sabiduría, no vas a conocer más de Dios. Yo no digo que no conozcas nada de Dios, yo no digo ni que no seas creyente, sino de un mejor conocimiento de Dios. Cada vez que te acercas como maestro, como pastor, a predicar las Escrituras y tú estás estudiando las Escrituras y los que han predicado saben que es así, nosotros tenemos que orar que el Espíritu Santo desconfigure lo que tenemos delante de nosotros. Hay textos que son más fáciles. Ayer estamos escribiéndonos, yo y Dani, ¿cómo está? No, alándonos los pelos. Y a veces el Señor hace así de pronto obra y tú dices, mira, yo no había visto esto. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos esa operación de quitar el velo y de dar sabiduría para conocer más a Dios y que nuestra vida cambie. Voy a dejar las aplicaciones para el final, una sola vez. R.C. Sproul, para terminar este punto, dice lo siguiente. El Espíritu nos guía a los cristianos a hacer las cosas que las Escrituras El Espíritu no guía a los cristianos a hacer las cosas que las Escrituras claramente prohíben.
ni los creyentes pueden tener paz al actuar de una manera que es claramente contraria a la ley de Dios. Eso es una calumnia, blasfemia contra el Espíritu Santo, como si alguna vez Él tolerase el pecado. Ya no es suficientemente malo culpar al diablo por nuestras propias decisiones, pero cuando apelamos al Espíritu Santo para justificar nuestras transgresiones, nos ponemos en un grave peligro. Voy a tratar de explicar lo que dice Sproul. ¿Qué es lo que está diciendo Sproul? Nosotros muchas veces decimos, yo pequé por culpa del diablo, y le echamos la culpa al diablo de todos los pecados que nosotros tenemos. Pero hay un peligro más terrible y más nefasto que echarle la culpa al malo diablo. No voy a decir pobre porque él es un mentiroso, es padre de mentira, él es un desastre y él quiere hacernos caer a todos. Pero hay algo más peligroso, y es que cuando claramente nosotros tenemos las escrituras que dicen no hagas esto o haz aquello, y nosotros decimos, pero el Espíritu me dijo que hiciera esto. No hay forma de que el Espíritu Santo obre en contra de su palabra. Si Dios el Padre fue quien lo envió, Él nunca va a operar en contra de su palabra. Eso no es conocer a Dios. No, pero yo sentí, sí, mis hermanos, hay veces que Dios puede obrar y poner en nosotros un deseo movido por el Espíritu Santo. Llama a fulano y te inquieta, visita a fulano, pregúntale a fulano cómo está. Y nosotros podemos sentir y decir, esto no es algo normal. Pero la palabra está llena de textos que hablan de los unos por los otros. ¿Qué se está violando de la Biblia o del Espíritu Santo ahí? Nada. Pero tú no puedes decir, el Espíritu Santo me está inquietando a divorciarme de mi esposo. Eso no es ni conocer a Dios, ni es inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios no quiere que te divorcies de tu esposo o de tu esposa. El Espíritu Santo me está mostrando que abandona a mis hijos y me vaya a vivir por una sola casa para ya tener paz. Eso no es obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo y la palabra no operan separados. El Espíritu Santo y la palabra no operan separados. ¿Qué podemos hacer para conocer más a Dios? Lo segundo que podemos hacer para conocer más a Dios, este es nuestro segundo punto, es conocer cómo obra en nosotros. Debemos conocer cómo Dios obra en nosotros, y al conocer cómo Dios obra en nosotros vamos a estar más animados a ir a la palabra. Segundo punto, conocer cómo obra en nosotros. Versículos 18 y 19. Y ahora Pablo, todo esto que sabemos, sabiduría, velo, conocimiento de él lo va a explicar. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Versículos 18 y 19. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay otras versiones que dice, alumbrando los ojos del corazón. Porque aquí es más que la mente. ¿A dónde está apuntando el Espíritu Santo aquí? Al corazón. Es un conocimiento que, como decía Dani los otros días, no separa mente, corazón y acciones. No las separa. Es un conocimiento integral donde, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado muchas veces, donde el conocer más a Dios en la obra del Espíritu Santo debe producir en nosotros que nosotros podamos vivir la palabra del Señor y que nosotros podamos amar más al Señor. Es un conocimiento que está todo conectado, no hay nada desconectado. Es una experiencia con el Señor a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo nos ilumina. Si el Espíritu Santo no alumbra, no va a haber luz. Imagínense que usted está en una habitación oscura en su casa de noche, no hay electricidad y usted va tropezando con todo. Si de pronto encendemos la luz, ¿qué pasa? Usted lo ve todo y lo ve con claridad. Eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo. Antes de creer en Cristo, todo estaba oscuro, pero Él prende la luz y ahora vemos con claridad. Ahora que estamos en Cristo, nos acercamos a la palabra, pero si no oramos, que el Señor permita que su Espíritu nos revele, nos ilumine, nos enseñe, nos capacite lo que hay en este texto para nuestra vida, no va a pasar nada. El Espíritu Santo tiene que prender la luz. Lo iba a decir en inglés, pero no me atrevo. Así que después me digan algo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando del pensamiento. Ya lo dijimos ahorita, los ojos del corazón.
Ahora, para que Dios, perdónenme, mío, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros tenemos que tomar ahora estas tres ideas y no las podemos separar. La tenemos que entrelazar una con la otra para poder entenderla bien. El Espíritu Santo obra alumbrando los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. ¿Para qué lo hace? Para que nosotros vamos a tener esperanza. ¿Cómo se muestra esto? Vamos a esperar un momentico, mi hermano. Vamos a esperar. ¿Cómo se muestra esto, mis hermanos? Esto se muestra de la siguiente manera. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El Espíritu Santo produce en nosotros la esperanza, la expectación de que Él nos ha llamado. De que Él fue quien abrió nuestros ojos. Y dice después, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y lo segundo que nos está diciendo es que no solo nos llamó, sino que ya nosotros tenemos una herencia en el cielo. Vamos al versículo 11, que dice el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando nosotros nos convertimos y aún sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos selló y que nos llevará hasta consumar la redención, que es un evento particular, pero que se consuma completamente un día. Aunque nosotros sepamos eso, nosotros andamos por la vida todo el tiempo confiados. Creo que no. Por lo menos si eres un pecador como yo, andamos muchas veces como cristianos en el progreso del peregrino, andamos asustados, andamos temerosos, andamos allí en muchas ocasiones no pensando y actuando de la manera adecuada. Por eso necesitamos la operación del Espíritu Santo que nos recuerde que ya somos salvos, pero que nos recuerde también que nosotros tenemos una herencia allá en los cielos que nos está esperando. El Espíritu Santo nos ilumina ahora de pronto en oración y esa persona desanimada, amargada, deprimida, que se le está acabando el mundo, el 80% de sus problemas, el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y él sabe que van a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo los ilumine, para que ellos recuerden que fueron salvados y para que ellos recuerden a dónde van. Y dice después, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y lo que les está diciendo aquí es que nosotros somos y tenemos riqueza en la gloria del Señor. Ya eso lo habíamos visto. Perdón. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y lo tercero que el Espíritu Santo nos alumbra para que podamos entender es el poder del Espíritu Santo. Es un poder súper abundante. Es un poder súper grande. Si se pudiera utilizar la palabra superpoderoso, también lo pudiéramos hacer. Si el creyente entiende esto, podrá apreciar cómo puede llegar a ser sabio y cómo se produce el verdadero conocimiento de Dios. Si el creyente entiende esto, él va a poder apreciar cómo ser sabio y cómo conocer verdaderamente a Dios. Primero, mis hermanos, se requiere de la revelación, el libro que habla de Dios. Si no, es imposible conocerlo. Segundo, se requiere de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Si no, no podrá conocerle verdaderamente. No podrá haber una relación con el Señor. No podremos tener una experiencia con Dios. Seguiremos oscuros. Esa obra del Espíritu por la que Pablo ora al Padre lleva o llena al creyente
de una expectativa necesaria para seguir adelante correctamente. Sabed que llegará el día que disfrutará de la herencia celestial, mientras puede caminar con esperanza, porque les acompaña el muy poderoso Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más podemos hacer para conocer al Señor? ¿Qué más podemos hacer para conocer más al Señor? Y este es nuestro tercer punto. Y es conocer la magnitud de su poder. No solo conocer cómo Él obra, sino conocer cómo es su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hace Cristo? Conocer la magnitud de su poder. Versículos del 20 al 23. Y regresamos de nuevo al versículo 19. Perdónenme, mi hermano, me desconcentré un poco ahí. Y regresamos al versículo 19. Y en el versículo 19 nos está diciendo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El Espíritu Santo tiene un poder indescriptible. ¿Para quién? Para los creyentes. Y repite la misma idea, la refuerza según la operación del poder de su fuerza. Entonces el versículo 19 nos da la base para lo que vamos a ver. El Espíritu Santo tiene poder. No solo nos ilumina, sino que tiene poder. Y ahora viene una descripción de hasta dónde o de cómo es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es el poder del Espíritu Santo? Miren qué poderoso es. Miren si el Espíritu Santo tiene poder. Tiene tanto poder que operó en Cristo para que Cristo resucite. Lo ven en el texto, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Pero tiene tanto poder, no solo para que resucite, sino para llevarlo y sentarlo en el cielo a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, en un trono, Dios Padre, en un trono Cristo, y los dos reinando sobre todo el universo. Ahora, para entender el 21, el 22 y el 23, tenemos que entender el contexto. En el contexto, ¿qué es lo que está pasando? Tanto en Efesios como sus alrededores estaban llenos de idolatría, estaban llenos de gnosticismo, estaban llenos de brujería, de hechicería, de personas que simplemente no querían creer y conocer al Señor. Vamos todos a Hechos, capítulo 19, para entender el contexto. Hechos 19, versículo 11 a 20, para entender qué es lo que quiere mostrar Pablo, dejándole saber el poder del Espíritu Santo en estos versículos, en este momento. Hechos 19, versículos 11 y 20. Hechos 19, versículos 11 y 20. Del 11 al 20. Dice Hechos 19. Miren lo que estaba pasando en Éfeso. Y por eso intencionalmente para todos los que se convirtieron nuevos, para todos los que llevan tiempo y se les olvida, para todos los que se han enfriado, para todos los que están coqueteando, y perdónenme el término, pero no hay otra cosa, están bobeando con la idolatría, con la hechicería, una vez que han conocido la luz, porque yo entiendo que alguien pueda pasar de la brujería a la luz, pero no entiendo que un creyente pueda ir de la luz a las tinieblas. No hay forma que un verdadero creyente pueda regresar a las tinieblas. Es imposible. Necesitamos arrepentirnos de eso. Dios es un Dios celoso. Cuando nosotros vamos a los mandamientos, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si lo resumimos. Dios quiere toda la gloria para Él. Dios aborrece la idolatría. No te harás imágenes de nada que hay en el cielo ni en la tierra. Salmos 115. Los dioses de ellos tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, no hablan con su garganta. Dios aborrece en todas las partes que tú busques. Dios aborrece idolatría. ¿Qué estaba pasando aquí? Hechos 19, versículo 11. Dios empieza a manifestar su poder y a mostrar la autoridad de los apóstoles. ¿A través de qué lo hacía en medio de un mundo que todo el mundo quería una señal? Los griegos piden señales. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¡Pum! Confirmado. ¿Quieres saber si ese es un hombre de Dios? Mira los milagros que está haciendo. Trae todos los dioses y siéntalos ahí. Y mira los milagros. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Era algo extraordinario que iba acompañando el mensaje del Evangelio en un momento determinado de la historia, lo cual no significa que Dios hoy, para su gloria, no pueda hacer un milagro.
y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Como lo que dicen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como si tú, por decir eso, va a pasar algo. Como si el Señor fuera tonto. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Lo conocían? No lo conocían. Sí, sabían de él. Sabían que Pablo lo predicaba. Sabían los poderes que podía hacer. Pero no tenían ni la salvación ni una relación con ese Dios. El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, no Exema, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hasta 20. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren esto, que pasa una vez más, la Biblia es clara. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? En algún momento, hace 5 años atrás, de lo que Pablo está escribiendo ahora, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de magia negra y los quemaron delante de todos. Magia negra lo puse yo, pero no hay otro tipo de magia que no sea esa. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Regresamos a nuestro texto, a Efesios capítulo 1. Y de nuevo aquí en nuestro texto, lo que hemos tratado de ver en este momento es que en el contexto de la iglesia de Éfeso era una región de mucha idolatría, de mucha hechicería. Por eso continúa el apóstol Pablo describiendo en esta oración que hizo por ellos, que el Espíritu Santo operó no solo la iluminación, sino que resucitó en algún momento a Cristo, lo sentó en la diestra de Dios, pero con el poder del Espíritu no lo sentó en cualquier lugar. ¿Dónde lo sentó? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se menciona no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está por encima de toda brujería, de toda hechicería, de todo poder. Él quiere que los efesios sepan cuando estén orando y cuando él oraba, hasta donde estemos conscientes de lo que puede hacer el Espíritu Santo, pero del poder del Espíritu Santo, resucitar a Cristo, ascenderlo y ponerlo sobre todo en el mundo. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas en todas partes están sometidas bajo los pies de Cristo. No hay nadie que pueda hacer nada en el mundo si Dios es Padre y Cristo no dejen que suceda, no dejan que opere, porque Él está al control de todas las cosas. No hay nadie o nada que a Él se le escape. Y no hay nada bueno que pueda pasar en el mundo que no haya sido autorizado por Él y que Él lo haya permitido. Pero pasa algo más. No solo tiene poder en todo el mundo, sino que tiene poder sobre la iglesia de Cristo, sobre los creyentes. Y dice el texto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo le está diciendo, Efesios, Cristo es el líder de la iglesia. Cristo es el guía de la iglesia. Y el Espíritu Santo hizo esa obra, pero ahora es Cristo quien gobierna el mundo entero y es Cristo quien gobierna la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la manifestación visible de Cristo, la imagen de Dios que las personas van a ver. La iglesia tiene la misión, y Pablo quiere que los efesios lo sepan, de mostrarle a Cristo a las demás personas. Sí, Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. La iglesia es quien se va a mover
La iglesia es quien va a evangelizar. La iglesia es quien va a aconsejar. La iglesia es quien va a enseñar. La iglesia es quien va a predicar el evangelio. La iglesia es quien va a vivir el evangelio. La imagen de Dios por la caída fue dañada y deteriorada. La iglesia tiene la misión de mostrar la imagen de Dios de la forma más clara que se puede demostrar. ¿Cuál es? Imitando a Cristo. Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo refleja completamente la imagen de Dios de manera perfecta. Cuando nosotros imitamos a Cristo, nosotros estamos mostrándole al mundo la imagen de Dios y estamos cumpliendo la función como cuerpo. ¿Como el cuerpo de quién? De aquel que lo llena, ¿qué cosa? En todo. Que todo lo llena en todo. Mi hermano, cada vez que nosotros estamos vacíos, cada vez que nosotros estamos sin esperanza, deprimidos, cada vez que no encontramos propósito en esta vida, ¿saben por qué? Porque Cristo se ha ido de nuestra mirilla. Porque la palabra del Señor garantiza que Cristo tiene el poder de llenarlo todo en todo. Si tú estás aquí hoy y tú te sientes vacío, que no tienes sentido de vivir, que para qué vas a seguir adelante, hay una sola cosa que yo puedo decir para alentarte. Necesitas recordarle a tu alma que Cristo es el todo en ti. Si tú eres un creyente, Cristo es la perla de gran precio. Si tú eres un creyente, Cristo es lo más hermoso que tú tienes en tu vida. No importa que el mundo se caiga a pedazos, no importa que las cosas se destruyan. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Como decíamos la otra vez. Y si lo tienes todo y no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Nada. Porque Él es el único que todo lo llena en todo. Y tú crees que no eres feliz porque te falta esto, te falta aquello y te falta lo otro. Y cuando tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro, te vas a sentir igual. Porque lo único que puede llenar el vacío existencial del ser humano es una sola persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Por eso Pablo quiere que la iglesia entienda, la iglesia de Éfeso, que necesitan a Cristo. Y quiere que vean el poder y la obra del Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, debería llenarlos de esperanza. Saber que Cristo cuida de su iglesia de esta manera y que Cristo es tan poderoso debería llenarlos de esperanza. Ahora, recapitulemos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien obra la unión con Cristo y los creyentes. Como vimos en los primeros versículos, es el Espíritu Santo el que opera para que Cristo y los creyentes se puedan unir. Como lo hizo en aquel momento, ya lo vimos, lean los versículos que están antes, quitó el velo para que podamos responder en arrepentimiento y fe. Pero no solo quitó el velo, aun cuando el creyente responde de una manera real, el creyente responde de una manera real porque el Espíritu Santo es quien obra. No solo enciende la luz, sino que le da la sabiduría para que pueda responder de una manera real. Pero no solo el Espíritu Santo hizo eso en ese momento. Por eso en el versículo 18, Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Él obró en el llamamiento, pero no solo obró en el llamamiento. ¿Qué más fue lo que hizo Cristo? Obra después que nosotros le conocemos, alumbrando nuestros ojos y dándonos sabiduría para que podamos conocer más del Señor. Pero no solo hace eso, sino que resucita a Cristo, asciende a Cristo al trono junto con el Padre, posibilitando que seamos salvos. Si el Espíritu Santo no obra para que Cristo resucite y Cristo ascienda, ¿quién pudiera ser salvo? Nadie. Entonces nosotros no somos salvos gracias a la obra de Cristo, nosotros también somos salvos gracias a la obra del Espíritu Santo en su momento. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestros corazones para que podamos conocer más a Dios. Pablo ora para que los creyentes de Éfeso conozcan más a Dios. Como habíamos dicho, que los creyentes puedan conocer mejor a Dios. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace Cristo? Lo que hace Cristo, mis hermanos, es que Cristo gobierna todo el universo. Que Cristo provee todo lo que los creyentes necesitan. Cristo se entrega a morir por los pecados de los creyentes.
Cristo asciende al cielo para interceder por ellos y que nadie les pueda acusar. Cuando alguien va a señalar a un creyente, Cristo levanta la mano y dice, yo morí por él. Y la culpa no puede caer sobre nosotros. Cristo quita la vergüenza del creyente. Cristo le devuelve la esperanza al creyente. Tanto los que estamos perdidos como los que ya somos cristianos, pero por el pecado de este mundo, por la tentación de este mundo, por nuestro propio pecado y por la obra de Satanás, nos desanimamos, nos descuidamos. Cristo hace que podamos volver a tener esperanza. Con acercarnos a las Escrituras y buscar a Cristo, podemos volver a tener esperanza. Cristo está ahí para satisfacer todas tus necesidades reales. Sea cual sea la necesidad que tengas, Cristo está ahí para que puedas satisfacer tus necesidades a través de Cristo. Cristo guía a la iglesia como el gran pastor, como el pastor de los pastores. Mis hermanos, necesitamos en nuestra vida la obra del Padre, ¿verdad? Necesitamos al Padre orquestando maravillosamente, enviando el Espíritu Santo, enviando a Cristo, lo necesitamos. Necesitamos la obra del Hijo, dándose voluntariamente, entregándose por nuestros pecados, intercediendo por nosotros, muriendo por nosotros, cargando nuestros pecados, dándonos salvación. Pero necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo iluminándonos, llenándonos de sabiduría y permitiendo que nosotros a través de la palabra podamos adquirir el conocimiento de Dios. Quiero ya casi terminar con este texto, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y miren lo que pasó en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Sé que algunos lo saben de memoria, pero los simples mortales pueden ir a las Escrituras, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La iglesia de Éfeso pasó más el tiempo, transcurrieron los años y la iglesia de Éfeso siguió sirviendo fielmente y ardientemente al Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no han desmayado. O sea, hay un punto en el que al pasar ya muchos años, no solo 5 años, ya el apóstol Pablo se muere, está escribiendo el apóstol Juan posiblemente cerca del año 90, quizás han pasado 30 años de esta epístola, 28 años, y hay un punto en el que 28 años después, esta iglesia está sirviendo fielmente y ardientemente al Señor, confrontando a los falsos maestros, de alguna manera siguen amando a sus hermanos, pero hubo un pequeño problemita, hubo una pequeña situación, lo que no podemos descuidar ninguno de nosotros. Podemos estar haciendo todo, pero si descuidamos eso, lo estamos descuidando todo. ¿Qué cosa fue? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál es el ejercicio? Tú te enfriaste, descuidaste tu relación personal, un conocimiento de Dios que no se limita a la mente, sino que pone el corazón ahí para conocer y amar, conocer, amar y vivir, conocer, amar y vivir. Y es una relación, es un conocimiento experiencial de Dios, nunca sin su palabra, a través de su palabra, pero por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, no pasa. Entonces hay que orar, que el Espíritu Santo obre. Y vas teniendo ese conocimiento que transforma tu vida. Pero cuando descuidamos eso hay un gran problema. ¿Qué tienen que hacer? Un ejercicio de conocimiento de nuevo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lleva tu mente allá, a donde descuidaste tu relación con el Señor, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las que perdieron. Volver a llenarte de amor por Dios. ¿Por qué las cosas están mal en tu vida espiritual? Porque no estás amando al Señor. ¿Por qué no estás amando al Señor? Porque no lo estás buscando. No estás buscando conocerle. ¿Por qué estás como estás? Porque has descuidado tu relación íntima y profunda con tu Señor.
¿Por qué lo has hecho? Me puedes presentar muchas excusas, quizás sean medias válidas, pero sé sincero con el Señor si son tan válidas. Sé sincero con el Señor si son verdad. No tenemos excusa. Lo que podemos hacer es ir allá y recordar desde cuándo se empezó a poner la cosa así. Cuando YouTube ocupó el primer lugar, Facebook, Instagram, Twitter, el centro de trabajo, la familia, los hijos, y cuando Dios pasó a un segundo plano. Dios debe estar en el primer plano de nuestra vida. Dios debe ser lo primero por encima de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, de todo. En tu agenda, cuando empiezas a poner los bloques, el primer bloque que tienes que poner se llama relación experiencial con Dios. Un tiempo donde baja la palabra y le dices, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y muchas veces irás y no pasará nada, pero el Señor está orando. Y un día puede el Espíritu Santo coger ese conocimiento de uno de esos devocionales y ponerlo en tu vida práctica para que des una respuesta sabia como conviene a los santos. Necesitas entrar en oración con el Señor a través de su palabra. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Y sigue destacando un grupo de cosas que ellos también estaban haciendo correctamente. Hacían muchas cosas buenas, pero no hacían la cosa más buena que un creyente puede hacer, que es conocer y buscar conocer más y más a su Señor. Estamos planeando, pregunto, estamos planeando maneras de conocer más a Dios. Tú me dices, pastor, y siempre lo preguntamos en el tiempo de la familia, insistimos para que vengan por eso, porque sabemos la importancia de eso. ¿Estás planeando conocer más a Dios? Tú me dices, sí, te tengo que hacerle algunas preguntas. ¿A qué hora te vas a reunir con el Señor? ¿En qué lugar te vas a reunir? ¿En qué parte de la Biblia vas a empezar a leer? ¿O vas a empezar a poner el dedito aquí y el dedito allá, vas a leer al azar? Mi hermano, llegó la hora, hoy llegó el día, márquelo en su calendario, que a partir de mañana, usted, creyente de Iglesia Bautista Palabra de Vida, marque una hora, un lugar donde Dios va a ser su prioridad, donde los niños vendrán y usted le dirá, estoy haciendo el devocional. Susana Wesley tenía, creo que eran 18 hijos, espero no estarme equivocando que era ella, y ella se ponía la sábana en la cabeza para tener el devocional. Cuando los niños llegaban al cuarto y mamá estaba con la sábana en la cabeza, ¿qué sabían todos los niños? Mamá está teniendo el devocional. Y hay del niño que interrumpiera a mamá. Después le iba a coger la disciplina bíblica. Pero eso se enseña. Nuestros hijos tienen que entender que ellos no tienen y no merecen toda nuestra atención. Y ellos van a agradecer que nosotros le demos más interés a Dios que a ellos en todo momento. Porque los niños son máquinas de tiempo. Si tú los dejas, ellos no te dan el tiempo de comer, de bañarte, de nada. Y nosotros nos bañamos y comemos. Porque no siento mucha peste en este lugar. Pero posiblemente muchos de nosotros no hemos leído la Biblia hoy. Y no hemos orado. Yo veo muchos afeitados aquí. ¿Por qué están afeitados? Porque sacaron un tiempo para afeitarse. Pero posiblemente muchos de los que están afeitados y de los que están con barba también no leyeron la Biblia hoy. No buscaron un tiempo con el Señor. Y no solo un tiempo para ustedes, un tiempo para usted y para su familia. Yo le pido a los hombres de una vez por todas, sean valientes. Equivóquense siendo valientes. Amor, ¿leíste la Biblia hoy? Sé valiente. Vuelve mañana. Mi amor, ¿leíste la Biblia hoy? Y quizás ese taca floja. Y quizás después de una semana te dicen, mi amor, la leí hoy. Gracias. Porque ellas también están lidiando con pecado, ellas están cansadas, están cargadas. No les justificamos su pecado, pero seamos pacientes como Dios lo ha sido contigo, que quizás estás descuidando tu relación con el Señor. Con los hijos, depende de la etapa, del contexto. En ocasiones será en la mesa después de comida, en ocasiones antes de dormir en la cama, con algunos una historia corta, con otros será de otra manera, pero nuestros hijos hombres que están aquí son responsabilidad de nosotros. Nosotros no los podemos convertir, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero nosotros tenemos la tarea de intentar. Vamos, hijo, a ver una película cristiana al cine que van a poner ahora el 19 de diciembre y vamos para allá y la vemos. Vamos, hijo, a hacer esto, buscar maneras de que nuestros hijos regresen al Señor. Esa es una de nuestras más grandes tareas. ¿Te interesa ahora mismo conocer más y mejor a Dios? ¿O vas de picada?
¿Qué significa ir de picada? Tú sabes que tú y tu relación con el Señor están mal. Y tú estás aquí hoy por obediencia. Y me estás escuchando aquí porque me tienes que escuchar porque llegó la hora de la predicación. Pero tú sabes que tu relación tuya y con el Señor no están bien. Pero lo sabes y sigues caminando así mismo hacia adelante. Sabes que estás mal y sigues adelante más mal y más mal y más mal. ¿Cuándo vas a parar esa inercia y cuándo vas a ir de rodillas delante del Señor y le vas a decir, Señor, ayúdame? Habiendo entendido todo el poder del Espíritu Santo, usted cree, con respeto, mi amado hermano, que si usted esta noche llega a su casa y usted se arrodilla delante de nuestro buen Padre y le pide por los méritos de su Hijo, que su Santo Espíritu obre en su vida, que usted le pueda volver a conocer como en aquellos tiempos y le pueda amar como en aquellos tiempos, ¿usted cree que nuestro buen Señor no lo va a hacer? Claro que sí, mis hermanos. Lo va a hacer para su gloria, pero tenemos que rogarle. Tenemos que ir delante de Él en oración. Oremos por eso. No tengamos miedo. Futuros pastores que están aquí y anhelan el santo ministerio. ¿Te preocupa tu vida espiritual? Si no te preocupa tu vida espiritual, no eres apto para el santo ministerio. Si pueden pasar los días y no lees la Biblia en tu tiempo devocional, estás muy lejos de estar cerca de ser un ministro. Si a ti no te interesa el Señor, no te va a interesar la vida espiritual de los que están a tu alrededor. Si tú no te preocupas por tu vida espiritual, no te vas a preocupar por la vida de los que están al lado tuyo, de cómo le van, de si están leyendo la Biblia, de si están orando. No estás apto para el ministerio. Hay muchas otras cosas buenas que puedes hacer en la iglesia, pero nunca será un pastor. Ora por eso y dile al Señor que cambie eso en tu vida si es algo que te está pasando. Empieza a preocuparte, no esperes a tener el título. Empieza a preocuparte por tus hermanos. Estás leyendo la Biblia, estás orando. Que nos encontremos en medio de estas conversaciones que nos encantan, de la bujía, de la gasolina, de esto, de la carpintería, del chirró. Y de pronto, ¿leíste la Biblia hoy? Estás orando, quizás con tacto, con amor, con sabiduría, porque no es para avergonzar a nadie. Y asimismo las mujeres, en lo que están hablando de la pintura de uña última que salió, de que los estropajos que hay ahora, de las cosas. Y mi hermana, sin avergonzar, no avergoncemos, seamos ahí. Mi hermana, estás leyendo la Escritura. ¿Quieres que la leamos juntos? Me pasas un versículo, yo te paso uno. Mis hermanos, ¿está presente la gratitud y la celebración de virtudes en tus oraciones? Cuando tú estás orando, de pronto dices, gracias Señor por el hermano tal, que es que hermano más generoso ha sido conmigo, Señor. Gracias por el hermano Mascuán, mira cómo se preocupó por aquel hermano. Gracias porque estos siguen confiando. Mis hermanos, yo se los pido, lo dije los otros días, se los voy a decir. Cuando usted vaya a orar esta noche y todos estos días, esta semana entera, tarea, agradézcale a Dios por 3 cosas. Pueden ser más, pero como mínimo agradézcale a Dios por 3 cosas antes de pedirle cualquier cosa. Cuando usted se acerque a Dios en oración, dígale, gracias por la luz, porque no llovió, y empiece por cosas sencillas. Pero que de pronto usted se dé cuenta que usted le está agradeciendo a Dios por cosas que son muy trascendentales en su vida, para que un espíritu de gratitud crezca dentro de usted. Si no, eso nunca va a pasar. Celebre las virtudes de otros, celebre los buenos dones que el Señor le ha regalado a otros hermanos, celebre la diligencia a otros hermanos, no sea celoso, no sea envidioso, pídale al Señor y gócese con esa cosa. Agradece a otros por mantenerse fieles, dale las gracias. Te pregunto a todos los que estamos aquí, ¿estás confiando en Cristo? ¿Estás confiando en Cristo? ¿Tu confianza en Cristo persevera, perdura? Te pregunto, ¿estás amando a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos o no los amas? Deberíamos arrepentirnos si no estamos amando a nuestros hermanos. ¿Oras por sabiduría para ti, para los hermanos, para el pastor, para los maestros? ¿Estás orando con este conocimiento de cómo obra el Espíritu Santo? Si no lo estás haciendo, ya hoy lo sabes. Ya sabes todo lo que puede hacer el Espíritu Santo. Conoces algo, no todo. Conoces algo del poder del Espíritu Santo. Conoces algo de la obra del Espíritu Santo. Sigue estudiando. Sigue conociendo al Señor. Sigue conociendo sus operaciones y sus manifestaciones para nuestro bien y para su gloria. ¿Estás yendo en oración consciente de la magnitud del poder de Dios? Y por último y para terminar, en oración,
¿Es Cristo aquel que todo lo llena en todo en ti? ¿O es otra cosa lo que te proporciona genuina felicidad? ¿Es Cristo suficiente para tu bien? ¿O es otra cosa lo que necesitas para ser feliz? Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos como creyentes. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a no descuidar nuestra relación contigo en oración, y que tu Santo Espíritu, te lo pedimos como nos enseña el apóstol Pablo, como oraba por los Efesios, ahora me atrevo a orar por palabra de vida, amado Dios. Te pido que le envíes a mis hermanos un espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Te pido que ilumines sus mentes, Señor, para que ellos te puedan conocer más y más, para que ellos puedan enamorarse más y más de ti, Señor, y recordarle a su alma que tú los salvaste, que tienen una herencia en los cielos. Recordarle, Señor, que es un gozo y una gloria tenerte, Señor. Recuérdales que tú estás con ellos y que tienes el poder y la capacidad para suplir todas sus necesidades físicas, pero las del alma también, Señor. Tú eres aquel que todo lo llena en todo. Recuérdanos a todos que somos el cuerpo tuyo, el cuerpo de Cristo, y que debemos vivir para tu gloria. Perdona cada falta y cada pecado en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.